sexo, dinero y mucho teatro. Un negocio fundado en falsos milagros, líderes que entran en éxtasis tras unos tremendos atracones de comida. El Palmar de Troya ha vuelto a la actualidad después de que Ginés Hernández, expapa Gregorio XVIII, y su mujer Nieves Triviño, la Matajari del Palmar, asaltaran encapuchados la basílica la semana pasada. Ambos están ya en prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa y otro de robo con violencia e intimidación. La pareja, después de abandonar la congregación, ha llevado un altísimo nivel de vida y aunque se investiga la causa del asalto, podrían haber entrado a la basílica para recuperar algún botín. El misterio y el silencio sigue rodeando a esta congregación que algunos, cada vez más, David, califican como una farsa. Pues se lo vamos a preguntar a alguien que conoce perfectamente el Palmar de Troya. Es José Antonio, es exobispo del Palmar. Buenas noches, José Antonio. Sí, muy buenas noches. ¿Es una farsa el Palmar? Sí. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué es una farsa? ¿Qué es lo que ocurre ahí dentro? ¿Cuál es el objetivo? ¿El sexo? ¿El dinero? Bueno, actualmente no puedo hablar porque yo hace 18 años que estoy fuera de la congregación. Claro, pero lo que usted vio entonces, cuando era exobispo, cuando era obispo entonces, ¿qué vio allí? ¿Qué pasaba? Era una psicosis colectiva aprovechando una situación religiosa de confusión. Entonces Clemente, con sus mañas, engañó a la gente con sus apariciones, haciendo creer que la verdad de la verdadera iglesia seguiría en el Palmar, y mucha gente le siguió bajo este engaño, y después él, como era una persona muy desequilibrada, se cebó contra los miembros de la orden. Todo su desequilibrio se descargó sobre los que estaban en la orden. ¿Y cuál cree que era el objetivo del Papa entonces? ¿Por qué inventó toda esa historia? ¿Cuál era su objetivo? Yo creo que él creía sus mentiras y las hacía creer a los demás. Y el objetivo era una búsqueda de su egolatría, buscar una forma de ser él el protagonista en una historia, y lo consiguió temporalmente. ¿Él tenía pareja allí en el Palmar? ¿Él se refiere a él? Sí, sí. El Papa Clemente. Él tenía sus compañeros, sí, tenía sus compañeros. ¿Compañeros que eran amantes? Sí. Sin embargo, él condenaba la homosexualidad. Sí, ahí está la gran incoherencia, ¿verdad? Él condenaba, pero... ¿Qué más ocurría ahí dentro del Palmar? Hemos oído hablar de grandes comilonas, grandes fiestas, orgías, incluso de violencia. Sí, él era un sibarita, comía hasta donde podía y no podía, despilfarraba el dinero que la gente con mucha confianza y engañada entregaba al Palmar. Y esto es lo que estuvo sucediendo durante muchos años. Y luego hemos visto muchas imágenes del Papa Clemente como en trance, como si conectara con el más allá, con Dios y demás. ¿Eran falsos esos trances? ¿Se los inventaba? ¿Era una actuación? Sí, era una actuación. Todo se lo inventaba. ¿Y quién conocía esa actuación, además del Papa? Y los que estuvimos presentes durante los años que vivimos en la orden, pues presenciábamos de vez en cuando estos fenómenos, y después con los años ya nos fuimos dando cuenta, reaccionamos y por suerte salimos y sobrevivimos.
¿Es cierto que porque se ha oído hablar que iban los obispos borrachos a la feria de Sevilla? ¿Acudían los obispos así, en estado de embriaguez, igual que el Papa? Sí, él y unos cuantos, alguna que otra vez, sí. Cuando sucedía algo de puertas para adentro, ¿se tapaba de alguna forma para que no lo conociera la opinión pública? Sí, siempre. Era una tumba, no se podía, la comunicación con el exterior estaba totalmente controlada. ¿Y hubo algún acto delictivo? Había mucha vulneración de los derechos humanos más básicos, como falta de atención médica y también no alimentación no adecuada, y muchas cosas que hasta ahora yo no sé cómo es ahora, pero durante muchos años fue así. Y por eso las consecuencias es que muchos que han salido han sufrido traumas irreversibles. Hubo un cura que se intentó arrancar los genitales, ¿no? ¿Eso lo vio usted? ¿Lo vivió usted, ese episodio? Sí, fue en la época que yo estaba, efectivamente fue así, sí. ¿Y qué es lo que ocurrió? ¿Por qué lo hizo? No, yo no recuerdo bien, pero fue una reacción en un estado de desequilibrio que le llevó a esto. No sé, no puedo decirle porque nunca entendí la razón por qué él llegó a este punto. No llegó a explicarlo tampoco, porque después se fue. Decía antes que el trance del Papa, que era todo una actuación, que era mentira, y las llagas que mostraba en sus manos, entonces, ¿cómo se las hacía? Yo he llegado a la conclusión de que esto él mismo se autoflagelaba o se lo mandaba a hacer de manera que pudiera ser visible, porque nunca yo, en las ocasiones que estuve, vi que aparecieran de repente. Entonces, es de suponer que él en algún momento se autoflagelaba o mandaba hacerlo a otra persona y después salía en público y decía que era una cosa que venía del otro mundo. ¿Esas llagas se las podía hacer entonces, esas heridas, porque no eran llagas entonces, con cuchillas? Sí. O sea, que era todo una absoluta mentira. ¿No le sorprende lo que ha ocurrido ahora con el Papa Gregorio XVIII y la Mata Hari saltando las vallas, los muros para supuestamente robar? Pues me sorprende que se llegue a este extremo, pero conociendo cómo es él, quien es también muy desequilibrado, no es de extrañar, pero no puedo decir ni puedo adivinar por qué hizo esto, no sé. Pues José Antonio, muchas gracias por participar en este programa y contarnos un poco cómo era la vida allí en el Palmar de Troya. Gracias y buenas noches. De nada, buenas noches.